Chicos, bueno, pues nuevamente iniciamos con esta parte de solución de triángulos rectángulos. En la sesión previa utilizamos funciones trigonométricas inversas para poder determinar ángulos. Entonces, durante esta sesión vamos a decir qué significa solucionar un triángulo rectángulo y de qué manera podemos hacer esto. Entonces, lo primero que tenemos que considerar, bueno, pues es precisamente un triángulo rectángulo. En este caso yo me permití colocar este ejemplo donde tengo el triángulo HEP y tiene estos datos. El lado que va de H a P mide 25 unidades y el ángulo que tiene vértice en H mide 65 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo y nos piden precisamente solucionarlo, lo que nos están dando a entender es que debemos obtener los valores de los datos que hacen falta. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Bueno, aquí, por ejemplo, yo tengo un ángulo de 65 grados. Ese ya es un dato conocido. Además, yo sé que este ángulo pues mide exactamente 90 grados. Precisamente es el que le da nombre al triángulo rectángulo. Pero me hace falta conocer el valor del ángulo que tiene vértice en el punto E. ¿Sale? Entonces necesito conocer. Este sería pues un dato que yo debo calcular. Le puse alfa en este caso. Ahora, también me hace falta conocer el valor del segmento que va de H a E. Le voy a llamar P minúscula, solamente para hacer referencia que está opuesto al vértice P. Y también necesito conocer el valor del segmento que va del punto P al punto E, al cual voy a llamar H minúscula. No tiene ahorita nada que ver con hipotenusa, simplemente lo hice porque estamos utilizando esta letra como vértice opuesto. Entonces, ya que tenemos indicado lo que vamos a tener que realizar, bueno, pues vamos a decir de qué manera vamos a poder realizar este proceso. Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros hemos estudiado tres funciones trigonométricas directas, las cuales son las siguientes. Seno de un ángulo, le voy a colocar aquí ángulo A, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo A se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente del ángulo A va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Vale? Entonces, estas funciones trigonométricas nosotros ya las habíamos estudiado y solo las estoy escribiendo a manera de repaso. ¿Vale? Pero si es necesario, pausen el video para que puedan hacer las anotaciones que correspondan. Ahora, una vez que nosotros ya recordamos toda esta parte, bueno, pues vamos a analizar de qué manera puedo yo obtener los valores que me hacen falta. Bueno, lo primero que yo tengo que observar es que yo puedo determinar de manera inmediata el valor del ángulo alfa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros hemos manejado un teorema que dice que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo deben dar exactamente 180. Entonces, usando esa premisa, voy a colocar aquí como inciso A, que vamos a calcular el valor de alfa. Usando esa hipótesis, nosotros podemos escribir lo siguiente. 180 grados es igual al ángulo de 90 más el de 65 que tenemos como dato más el valor de alfa. Esto es cierto porque se cumple esta propiedad para este triángulo. Ahora, ya que tenemos esta expresión, nosotros lo que estamos haciendo es buscar un valor numérico que al ser sustituido en el lugar de alfa, cumpla esta igualdad. Ahora, eso de estar buscando un número, pues pudiera parecer un poco complicado, entonces lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación para el valor de alfa, o vamos a despejar a alfa en otras palabras. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, alfa queda en la parte derecha, ahí vamos a dejarla, y vamos a colocar los números que ya están en la parte izquierda de la igualdad. 180 grados ya estaba, ¿vale? Ahora, este número que aparece aquí es positivo. Entonces, cuando yo lo pase al otro miembro de la igualdad, debe pasar con signo negativo, es decir, aquí vamos a escribir menos 90. Y la otra parte, que sería el 65, que también es positivo,
cuando se pasa, también cambia de signo. Entonces tendríamos menos 65. Ahora, el valor de alfa va a obtenerse realizando precisamente esa resta. 180 menos 90 grados menos 65. Y resulta que el valor de alfa es exactamente 25 grados. Entonces ya tenemos uno de los datos que nos hacía falta para nuestro triángulo rectángulo. Entonces de esta manera se obtiene el tercer ángulo del triángulo que teníamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar. Aquí en la figura voy a ir completando. Alfa ya sé que vale 25 grados. Ahora, necesito yo obtener el valor de H y el valor de P. Resulta que nosotros habíamos utilizado teorema de Pitágoras para encontrar uno de los lados del triángulo rectángulo cuando teníamos dos datos conocidos. Pero ahora solo tenemos un lado y pues ya los tres ángulos. Entonces, no podemos utilizar teorema de Pitágoras, pero por eso nos vamos a auxiliar de las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, voy a utilizar el ángulo de 65 que me dieron como hipótesis para obtener primero la hipotenusa y luego, recuerden que la hipotenusa es P, y luego el otro cateto, ¿sale? Entonces, vamos a calcular ahora, mi segundo paso sería, inciso B, calcular el valor de P minúscula, que es la hipotenusa, ¿sale? Bueno, pues comenzamos. Entonces, lo primero que nosotros sabemos es que el ángulo de 65 grados está formado por el lado que mide 25 y por la hipotenusa P, ¿sale? Entonces, yo necesito, a partir de este ángulo, es más, voy a quitar los otros ángulos para que no nos podamos confundir. Voy a quitar el de 90 y voy a quitar el de 25. Entonces ya tengo este ángulo. Con respecto a este ángulo, ¿sí? De 65, el número 25 resulta ser cateto adyacente porque forma parte de él. P era la hipotenusa, ¿se acuerdan? Hipotenusa, pone ahí. Y la H resulta ser el cateto opuesto. Recuerden que eso sucede porque el valor de H está justo enfrente del ángulo de 65. Entonces, ya tenemos esta parte, pues vamos a obtener el valor de P usando una de las tres funciones trigonométricas. Entonces, yo tengo cateto adyacente y como quiero calcular la hipotenusa, necesito utilizar una de estas tres funciones. Entonces, necesito una función que tenga al cateto adyacente y a la hipotenusa. Y resulta que esa es la función coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, voy a utilizarla aquí para hacer la sustitución. Entonces, regresamos a esta parte y yo tendría que el coseno del ángulo de 65 grados, que es el que estoy usando, es igual al cateto adyacente, que yo sé que mide 25. Entre la hipotenusa, que no sabemos cuánto mide, precisamente la queremos calcular, vale P. Ahora, ya que tengo esta parte, yo necesito despejar el valor de P. Entonces, voy a hacer el siguiente intercambio. Este está multiplicando y lo voy a pasar para acá dividiendo. Me quedaría P por el coseno de 65 es igual a 25. Ahora, recuerden que mi objetivo es dejar a la letra P sola, así que voy a quitar coseno de 65, que está multiplicando a P. Por lo tanto, va a pasar dividiendo al número 25. Es decir, P es igual a 25 entre coseno de 65. ¿Sí? Y de esta manera vamos a obtener el valor numérico de P. Simplemente vamos a aplicar esa división. Recuerden que la calculadora debe estar en grados. Entonces voy a colocar 25 entre el coseno de 65. Redondeado, el valor de P sería 59.1550. Eso es lo que vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Sí? Voy a anotarlo acá. 59.1550
50. Ahora, aquí ya, hasta este punto, yo ya podría obtener el valor del otro cateto usando el teorema de Pitágoras, porque ya tengo el valor de la hipotenusa, que es el que acabamos de calcular, y ya tengo el valor de uno de los catetos. Pero lo voy a resolver utilizando nuevamente funciones trigonométricas, porque el objetivo es que podamos ejercitar esta parte. Entonces, voy a borrar todo lo que tengo aquí para calcular el valor de h usando otra función trigonométrica. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, pues es buscar entre las tres funciones trigonométricas una que tenga al cateto opuesto, que es el que me hace falta determinar. Recuerden que h es el cateto opuesto. Ahora, de estas tres funciones, la que incluye a cateto opuesto, pues sería el seno o la tangente. Entonces, como ya utilicé como apenas calculé, perdón, el valor de la hipotenusa, voy a evitar usar esta y solo por comodidad, porque los números son enteros, voy a utilizar la tangente del ángulo, ¿sí? Insisto en que es por comodidad, pero en realidad no debería haber ningún cambio. Entonces, voy a utilizar la tangente del ángulo de 65, tengo el cateto opuesto, que es el valor de h que quiero calcular, y tengo el cateto adyacente que vale 25. Entonces, por practicidad, voy a utilizar la tangente. Ahora, regresamos a esta parte y tendríamos lo siguiente. Sería nuestro tercer inciso. Vamos a determinar el valor de h. Ya dijimos que lo vamos a hacer utilizando la tangente. Entonces, tendríamos la tangente de 65 grados es igual a el cateto opuesto, que no sabemos, vale h, entre el cateto adyacente, que en este caso mide 25 unidades. Ahora, ya que tenemos esta parte, va de nuevo, tenemos que despejar el valor de h, dejarla sola. Entonces, tomen en cuenta que el 25 está dividiendo a la h. Entonces, para poderla quitar, la debo pasar multiplicando. Entonces, tendríamos la siguiente expresión. 25 por la tangente de 65 va a ser el valor de h. Y nuevamente, con mi calculadora, obtengo este resultado, 25 veces la tangente de 65. Y resulta que h mide 53.6127. Entonces, ya tenemos aquí este valor numérico. Y pues bueno, su actividad que les corresponde realizar es obtener en la siguiente figura el lado que voy a indicar, nada más el lado que voy a indicar, ¿sí? Aquí yo resolví, obtuve todos los valores, voy a realizar la figura y ustedes deberán determinar los datos que les hacen falta. Entonces, vamos a considerar un triángulo rectángulo. En este caso lo voy a ubicar así. Ok, a ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces tengo mi triángulo rectángulo. Voy a colocar aquí un ángulo de 70 grados y voy a dar además como dato el valor de la hipotenusa. La hipotenusa va a medir 100 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos son los que ustedes van a tener que calcular? Bueno, primero van a obtener el valor del tercer ángulo. Aquí lo pongo como ángulo alfa. Después, ya que tengan esto, van a ustedes a obtener el cateto adyacente al ángulo de 70, que yo lo llamé X, y finalmente van a obtener el valor de Y. Entonces, la indicación es la siguiente. Usando la propiedad de que los tres ángulos interiores suman 180, van a obtener el valor de alfa. Después, con una de las funciones trigonométricas, ¿sí?, van a obtener lo que es X, que resulta ser el cateto adyacente del ángulo de 70. Y finalmente, ya aquí quiero que sea específicamente con el teorema de Pitágoras,
van a obtener el valor de Y. O sea, ya van a tener la hipotenusa, ya habrán calculado el otro cateto, de manera que con el teorema de Pitágoras van a obtener el valor de Y y va a ser de la siguiente manera. Va a ser 100 al cuadrado menos el valor de X al cuadrado. Y a eso le van a extraer raíz. De esa manera van a obtener el valor de Y. Entonces, sin más que agregar, pues manos a la obra para enviar la solución de este triángulo rectángulo.